¿Lo vas a negar otra vez? Me susurró Adrián, apretándome contra la pared mientras afuera el pueblo gritaba mi nombre. Si cruzas esa puerta, ya no habrá secretos. Y yo pensé, mejor morir ahogado en esta costa que volver a fingir que nunca lo deseé. La tormenta golpeaba la costa de Galicia con una furia que parecía no tener fin. El coche de Mateo se detuvo en seco en una curva de la carretera hacia Malpica. El motor tosió 2 veces y murió. Ni cobertura, ni luces, ni un alma en kilómetros. El agua le calaba hasta los huesos, pero quedarse allí era condenarse. Avanzó a pie, con la vista fija en un resplandor lejano que parpadeaba entre la lluvia. El resplandor resultó ser una casa solitaria, levantada frente al acantilado. Una lámpara brillaba en la ventana, como si alguien se negara a dormir mientras el mar rugía. Mateo dudó en la entrada. Golpeó 3 veces y contuvo la respiración. Cuando la puerta se abrió, el aire se le congeló en los pulmones. No era un desconocido, era Adrián. Su nombre le atravesó la mente como un trueno, y durante unos segundos creyó que la tormenta había regresado al interior de su cuerpo. ¿Mateo? La voz de Adrián no era incrédula, era casi un reproche. Los recuerdos se mezclaron con la lluvia. Los veranos en Carballo, las escapadas al río, las noches de instituto donde ninguno se atrevía a decir lo que sentía. Y, sobre todo, aquel día en que Mateo se marchó a Madrid sin mirar atrás. El coche, balbuceó. Necesito refugio. Adrián no se movió. Su figura llenaba el umbral, firme como una muralla. Mateo pensó que iba a cerrarle la puerta en la cara. En cambio, Adrián la abrió de par en par. Pasa, pero escucha bien. Si entras, no vamos a fingir que nunca pasó nada. El rugido del mar hizo decoro a esas palabras. Mateo dudó, pero la alternativa era regresar a la oscuridad y al frío. Dio un paso adelante. Dentro, el silencio se volvió insoportable. La tormenta parecía menos peligrosa que esa cercanía cargada de años y reproches. Adrián lo miraba con una mezcla de rabia contenida y algo que Mateo no quiso reconocer aún. «¿Qué haces aquí?», preguntó Adrián. ¿No era Madrid la tierra prometida? «No vine por gusto», contestó Mateo, más áspero de lo que pretendía. «El coche murió y me dejó tirado». «Ya», la palabra cayó seca. «Igual que tú me dejaste a mí». Mateo cerró los ojos un instante. El reproche era esperado, pero escucharlo en voz alta lo golpeó como una ola helada. «Me fui porque no soportaba el pueblo, ni las miradas, ni las preguntas». «Y yo me quedé a soportarlo todo», replicó Adrián sin alzar la voz. «A cargar con lo que tú tiraste por la ventana». Las paredes temblaban con cada embate del viento, pero era la conversación la que amenazaba con derrumbarlo todo. Mateo respiró hondo. «No vengo a abrir heridas, solo quería pasar la noche». Adrián dio un paso hacia él. No era amenaza, pero tampoco reconciliación. Las heridas no necesitan que vengas tú para abrirse. Nunca se cerraron. La tensión podía cortarse con los dedos. Afuera, el mar parecía insistir en hundir la costa entera. Dentro, 2 hombres luchaban con fantasmas que llevaban demasiado tiempo encerrados. Un golpe de viento sacudió la ventana. Adrián apartó la mirada y murmuró: «Quítate la ropa mojada, o te enfermarás». Mateo obedeció sin decir nada. No era un gesto de ternura, sino de costumbre. Adrián siempre había cuidado más de los demás que de sí mismo. El recuerdo de ese rasgo hizo que a Mateo le pesara aún más la culpa. El reloj avanzaba, pero la noche se estiraba como si quisiera obligarlos a hablar. El silencio se rompió de pronto cuando Adrián dejó caer la pregunta que Mateo temía desde que lo vio. «¿Alguna vez pensaste en volver?». Mateo tragó saliva. Las palabras no salían, pero el silencio era peor. «Cada día», admitió al fin. «Pero no tuve valor». Adrián lo observó con una intensidad que hizo que Mateo bajara la vista. El crujido del viento se mezcló con el de la leña que resistía en la chimenea. «Entonces llegas tarde», dijo Adrián sin dureza, pero sin consuelo. «Demasiado tarde». Mateo sintió que la lluvia de fuera no era nada en comparación con esa sentencia. Sin embargo, algo en la forma en que Adrián lo dijo, más cansancio que furia, le dejó una rendija de esperanza. La primera noche bajo el mismo techo en más de 10 años no trajo alivio, solo un torbellino de viejos recuerdos y preguntas nuevas. La tormenta podía amainar al amanecer,
pero entre ellos la tempestad apenas acababa de comenzar. El amanecer no trajo calma. La tormenta amainó, pero la tensión entre Mateo y Adrián seguía sin respiro. Apenas habían intercambiado palabras. Todo lo que callaron en 10 años seguía allí, ocupando el aire. El ruido de un coche rompiendo los charcos frente a la casa los sacó del silencio. Alguien golpeó la puerta con insistencia. Adrián frunció el ceño. Nadie llegaba a esas horas sin motivo. Cuando abrió, la figura de Laura apareció empapada, flanqueada por su madre y 2 vecinos. La incomodidad se filtró al instante en la estancia. «Así que es verdad», escupió Laura sin saludar. «Has vuelto a traerlo». Mateo sintió el peso de todas las miradas sobre su cuerpo, como si fueran sogas. Adrián se mantuvo firme, apoyado en el marco. «No, lo he traído», respondió con voz seca. Su coche se averió. Solo necesitaba un techo. La madre de Laura alzó la barbilla. «La gente del pueblo habla. Dicen que Mateo volvió para arrastrarte otra vez a sus rarezas». Mateo quiso contestar, pero Adrián levantó una mano. «No necesito traductores de mi vida. Si la gente habla, que siga. Ya me acostumbré». Laura dio un paso adelante. «¿Y lo mío qué?», preguntó, con un tono que mezclaba reproche y desafío. «¿Vas a tirarlo todo a la basura por él?». Adrián respiró hondo. «No hay nada que tirar. Lo que tuvimos era una mentira para que tus padres y los míos durmieran tranquilos». El silencio que siguió pesó más que los truenos de la noche anterior. La madre de Laura intentó suavizar, pero su frase salió como cuchillo. «Tu padre se revolvería en la tumba si te oyera». Adrián la miró fijo. «Mi padre sabía más de lo que todos creen, y lo único que me pidió fue que no viviera escondido». Los vecinos se removieron incómodos. Nadie esperaba una respuesta tan directa. Laura apretó los puños y giró hacia Mateo. «Tú eres el culpable. Siempre lo fuiste. Si no hubieras mandado aquellos mensajes, yo no...». Se detuvo de golpe, demasiado tarde. Adrián ladeó la cabeza. «¿Qué mensajes?». Mateo tragó saliva. No quería abrir esa herida, pero ya estaba sangrando sola. «Cuando éramos adolescentes, alguien filtró mis conversaciones contigo, las que pensábamos que eran secretas». Los ojos de Adrián se clavaron en Laura. «¿Fuiste tú?». Ella no respondió. Su silencio era una confesión. Uno de los vecinos bajó la vista, avergonzado. «No lo hice por maldad», intentó justificarse Laura. «Era para que se acabara el chisme, para que no nos señalaran más». «Mejor calla», dijo Adrián sin gritar, pero con una firmeza que hizo retroceder a todos. «Lo que hiciste no fue proteger, fue traicionar». Mateo sintió cómo su garganta se cerraba. Volvían las imágenes del instituto, las burlas, el aislamiento. Todo porque alguien decidió exponerlos. «Quiero que te disculpes», exigió Adrián. «No conmigo, con él». Laura bajó la mirada, incapaz de sostenerla. La madre la tomó del brazo, murmurando algo que sonó más a vergüenza que a consuelo. Los vecinos se apartaron en silencio, conscientes de haber presenciado demasiado. Cuando la puerta se cerró, el eco del enfrentamiento quedó suspendido en la sala. Adrián apretó los puños un instante y luego los soltó, como si descargara un peso antiguo. «Ahora entiendes por qué no volví antes», dijo Mateo, con voz temblorosa. «Ese pueblo nunca quiso que fuéramos nosotros». «Y yo entiendo por qué me quedé atrapado en una vida que no era mía», contestó Adrián. «Para evitar más noches como esta». La tensión no se deshizo, pero había cambiado de forma. Ya no era un muro entre ellos, sino una grieta por donde empezaba a filtrarse la verdad. La tormenta había terminado, sí, pero lo que se avecinaba era más grande. El juicio de todo un pueblo que llevaba años disfrazando la crueldad de costumbre. Y esta vez, ni Mateo ni Adrián parecían dispuestos a agachar la cabeza. El rumor se esparció por Malpica antes del mediodía. Lo que había ocurrido en la casa de Adrián corrió de boca en boca en la plaza, en la lonja y hasta en la panadería. Mateo volvió. Lo encontraron juntos. Laura lo confirmó. Cada frase llevaba un añadido, una exageración. Mateo lo sintió al bajar al pueblo por provisiones. Las miradas eran cuchillos y escudos al mismo tiempo. Unas cargadas de desprecio, otras de pura curiosidad. Nadie se atrevía a hablarle directamente.
pero las conversaciones se detenían apenas él entraba. En la tienda de ultramarinos, la dueña fingió normalidad. Le dio el cambio y le dijo, «Ánimo», en un susurro que valía más que cualquier discurso. Ese gesto mínimo le hizo entender que no todo estaba perdido. Adrián, en cambio, fue directo. Caminó con la cabeza alta hasta el puerto, donde un grupo de marineros lo esperaba con los brazos cruzados. El mayor, Simón, lo paró en seco. «¿Es verdad?», preguntó, sin rodeos. «Depende de lo que hayas escuchado», contestó Adrián. «Que Mateo durmió en tu casa, que lo defendiste delante de Laura, que dices que lo tuyo con ella era mentira». Adrián sostuvo la mirada. «Todo eso es cierto». El murmullo fue inmediato. Algunos negaron con la cabeza, otros se limitaron a bajar la vista. Simón respiró hondo. «Yo no tengo nada contra ti, Adrián, pero sabes cómo es la gente. No lo van a tragar fácil». «Que no lo traguen», respondió él. «Ya tuve bastante de tragármelo yo solo». Esa respuesta marcó un quiebre. Los más jóvenes del grupo intercambiaron miradas de aprobación silenciosa. Los mayores, en cambio, se apartaron como si acabaran de descubrir un extraño en su propio muelle. Mientras tanto, Laura y su madre movían sus piezas. En el café de la plaza relataban la versión que más las favorecía, que Laura había sido víctima de un engaño, que Adrián la utilizó, que Mateo solo había vuelto para arruinarle la vida a todos. Varias mujeres asentían, otras dudaban, y algunas se levantaron del lugar para no participar en la cadena de veneno. Por la tarde, la tensión estalló en la reunión de la Asociación Cultural. Adrián había decidido asistir con Mateo, sabiendo el riesgo. Cuando entraron, el murmullo se hizo un rugido. El presidente, un hombre acostumbrado a evitar conflictos, intentó empezar la sesión como si nada. Pero Laura pidió la palabra y lanzó su acusación. «Aquí no se trata de amores ni de libertad. Aquí se trata de respeto, y ellos no respetan nada». Mateo sintió el calor subirle a la cara, pero se obligó a responder. ¿Respeto? El respeto se rompe cuando alguien filtra conversaciones privadas para humillar. Eso sí ocurrió, y todos lo recordáis. Un silencio incómodo se extendió por la sala. Laura intentó replicar, pero una voz inesperada se alzó desde el fondo. La de Teresa, profesora jubilada. «Basta ya. He visto cómo tratábamos a los distintos durante años. Primero eran los que se marchaban a la ciudad, luego los que no seguían la tradición, ahora ellos. Siempre buscamos un blanco. ¿Hasta cuándo?» El impacto fue evidente. Algunos aplaudieron suavemente, otros murmuraron insultos. La sala quedó dividida en dos bloques, los que defendían a Adrián y Mateo, y los que pedían que se fueran con sus cosas a otro lado. Adrián dio un paso al frente. «No hemos venido a pedir permiso. No quiero convencer a quien no quiere escuchar, pero no voy a seguir escondiéndome». Sus palabras resonaron más que cualquier golpe de ola. El presidente, superado, decidió cerrar la reunión antes de que acabara en gritos. Al salir, Mateo se sorprendió al ver a dos adolescentes esperándolos. Uno de ellos apenas murmuró: «Gracias por hablar. Pensábamos que aquí no se podía». Ese gesto encendió una chispa. Mateo lo entendió. El pueblo podía estar dividido, pero ya no había marcha atrás. Habían roto un muro que llevaba años levantado. La batalla apenas comenzaba, y no sería solo por ellos dos. Sería por todos los que alguna vez habían callado para sobrevivir. Al día siguiente, la división del pueblo ya no era un murmullo, era un enfrentamiento abierto. En la plaza, un grupo de vecinos firmaba una petición improvisada para que Adrián dejara la asociación cultural. «No puede representar a nadie que miente sobre su vida», decían. Otros, en cambio, discutían en voz alta que no había nada que expulsar, que la vida privada de cada uno no debía convertirse en tribunal público. Mateo, que había acompañado a Adrián para comprar pan, sintió la hostilidad en cada paso. Un hombre lo empujó al pasar y le soltó. «Ya teníamos bastante con los que se iban. No necesitábamos que volvieras a ensuciar el nombre del pueblo». Adrián lo sujetó del brazo antes de que respondiera. «No pierdas la calma», le dijo en voz baja. «Eso es lo que esperan». Pero la tensión siguió acumulándose. En el muelle, dos marineros se negaron a subir con Adrián en la misma embarcación. «No queremos distracciones», fue la excusa. Él no replicó, pero esa exclusión pesaba más que cualquier insulto. Por la tarde,
Teresa, la profesora jubilada que había hablado en la reunión, apareció en la puerta de la casa con una carpeta en las manos. «He guardado cosas de mis años en el instituto», explicó. «Que sepan que no todo el mundo miraba hacia otro lado. Dentro de la carpeta había apuntes, cartas de antiguos alumnos, incluso un par de denuncias nunca atendidas sobre acoso escolar. El problema no sois vosotros», añadió. «El problema es un silencio que nos educaron a mantener». Mateo la escuchó con una mezcla de gratitud y rabia contenida. Durante años había creído que nadie lo había visto sufrir. Saber que alguien sí lo había notado, aunque no pudieran hacer mucho, le dio fuerzas. Esa misma noche, mientras caminaban por el puerto, un grupo de jóvenes se acercó. Uno de ellos, con voz temblorosa, soltó: «Lo que hicisteis ayer en la reunión nos dio valor. Estamos cansados de esconder quiénes somos». Eran 3 chicos y una chica, todos menores de 20. Confesaron que habían pensado marcharse apenas cumplieran la mayoría de edad. Ahora, por primera vez, veían que tal vez había espacio para quedarse y luchar. Adrián los escuchó sin interrumpir. Luego dijo: «No os prometo que será fácil, pero sí que no vais a estar solos». Ese compromiso inesperado se convirtió en noticia tan rápido como los rumores. Al día siguiente, ya había quienes acusaban a Mateo de reclutar a los jóvenes para su causa. La madre de Laura lo dijo alto en el mercado, con el tono de quien busca encender más fuego. Mateo entendió entonces que ya no se trataba solo de una vieja herida entre él y Adrián. El pueblo había convertido su historia en un campo de batalla cultural, y él debía decidir si estaba dispuesto a resistir. «Podría irme mañana mismo», le dijo a Adrián esa noche. «Volver a Madrid, dejarte aquí sin más problemas». Adrián lo miró fijamente. «Si te vas, ellos ganan. Y no hablo solo de mí. Hablo de esos chavales que ayer nos dijeron gracias». El silencio entre ambos no fue de reproche, sino de pacto tácito. Quedaba claro, la tormenta ya no era meteorológica ni personal, era social. Poco después, llegó una invitación inesperada. La Asociación de A Coruña, que organizaba charlas sobre derechos civiles, les pidió que fueran a hablar. Alguien de Malpica había corrido la voz, pero esta vez en positivo. Adrián dudó. Nunca se había expuesto fuera del pueblo. Mateo, en cambio, lo vio como una oportunidad. «Si aquí nos cierran la boca, en otro sitio podemos abrirla». La decisión todavía no estaba tomada, pero algo había cambiado. De ser 2 hombres atrapados en su pasado, empezaban a convertirse en un símbolo para otros. Y aunque esa palabra pesara, también les daba un nuevo motivo para resistir. El amanecer siguiente encontró al pueblo dividido en 2 orillas irreconciliables. Unos pintaron en la pared del puerto fuera, otros respondieron debajo: «Aquí seguimos». Por primera vez en mucho tiempo, el miedo empezaba a compartir espacio con el coraje. El viaje a Coruña fue silencioso, pero no incómodo. Mateo conducía, Adrián miraba la carretera con los brazos cruzados. Ninguno sabía qué esperar. No eran políticos ni activistas, solo 2 hombres arrastrando una historia llena de heridas. El centro cultural estaba lleno cuando llegaron. Había estudiantes, vecinos, incluso periodistas locales. Un moderador los presentó con una frase que los descolocó. Hoy nos acompañan Adrián y Mateo, 2 hombres que decidieron dejar de callar. El aplauso inicial fue breve, pero sincero. Mateo tomó la palabra primero. Relató cómo había huido de Malpica para escapar de la presión, cómo creyó que marcharse lo salvaría y cómo, en realidad, el miedo lo siguió a todas partes. Contó la vergüenza de leer sus propios mensajes privados expuestos y el peso de haber dejado a Adrián atrás. Cuando terminó, el silencio de la sala fue más fuerte que cualquier reacción. Adrián respiró hondo y se levantó. «Yo me quedé», dijo, y quedarme significó aceptar un papel que nunca fue mío. Trabajar, aparentar, sonreír a quien me despreciaba. Aguanté porque pensaba que así protegía a mi familia. La verdad es que me estaba traicionando a mí mismo. Habló sin adornos, directo, con frases cortas. Dijo que había amado a Mateo desde la adolescencia, que lo había perdido por miedo y que ahora prefería enfrentarse al juicio del pueblo antes que volver a esconderse. Las preguntas no tardaron. Una estudiante les preguntó cómo se enfrentaban a los rumores diarios. Adrián contestó: «Ya no luchamos por convencer a todo el mundo. Luchamos por no dejar que los rumores nos definan».
Un hombre mayor levantó la mano. Se presentó como emigrante gallego en Suiza. Dijo que había vivido lo mismo en los años 70 y que lo más duro no fue el rechazo, sino la soledad. Al escucharlo, varios jóvenes en la sala se emocionaron. Al final, el moderador cerró con una frase que quedó flotando. No se trata de héroes ni villanos, se trata de vecinos que merecen respeto. De regreso a Malpica, Mateo y Adrián sabían que nada iba a resolverse de inmediato. Pero algo había cambiado. Ya no eran solo dos hombres defendiendo su historia. Ahora otros habían puesto voz a la misma lucha. El efecto se notó pronto. Un periódico local publicó una crónica positiva de la charla. Algunos vecinos del pueblo empezaron a decir en voz baja que quizá habían sido demasiado duros. Teresa, la profesora jubilada, organizó un círculo de lectura y propuso incluir testimonios de antiguos alumnos que habían sufrido discriminación. Por supuesto, no todos reaccionaron bien. Alguien pintó insultos en la puerta de la casa de Adrián. Pero esta vez no los borraron a escondidas. Varios jóvenes del pueblo llegaron con cubos de pintura y cubrieron las palabras con un mural improvisado donde se leía: «Aquí también cabemos». Laura no volvió a hablar en público. Su disculpa, enviada en un mensaje breve al grupo de la asociación, no borró el daño, pero evitó que el conflicto siguiera alimentando titulares. El pueblo, poco a poco, empezó a cansarse de la guerra de rumores. Una tarde, mientras reparaban una barca en el puerto, Simón, el marinero mayor, se acercó a Adrián. «No comparto todo lo que haces», admitió, «pero reconozco tu valentía, y el mar enseña que lo valiente se respeta, aunque no guste». Fue lo más cercano a un gesto de reconciliación que podían esperar. Esa noche, Mateo le dijo a Adrián: «No sé si ganamos algo en la charla». «Ganamos no volver a escondernos», respondió él. Decidieron quedarse en Malpica, aunque significara remar contracorriente. No buscaban convencer a todos, sino abrir un espacio donde al menos los más jóvenes no tuvieran que vivir lo mismo. El futuro seguía incierto, pero por primera vez no lo cargaban solos. Habían encendido una chispa que otros mantenían viva. Y en un pueblo acostumbrado al silencio, que alguien se atreviera a decir «basta» ya era una victoria.